Bueno, pues mucho gusto. Yo soy el doctor Roberto Miranda Cruz. Soy médico ginecólogo y obstetra. Tengo una alta especialidad en cirugía endoscópica, pero sobre todo también tengo cursos y diplomados acerca del cáncer de mama y poquito a poquito las voy a ir llevando al por qué es tan importante este tema. Y aunque bien la mayoría de los médicos, médicos generales, médicos ginecólogos, médicos oncólogos, tenemos amplio conocimiento acerca del tema, pues lo importante a veces no es que nosotros entendamos el tema, sino que también ustedes como pacientes y pues sobre todo hacerles una eh, mente de prevención, porque actualmente la medicina está enfocada en ese nivel no solamente porque sea más barato, que sí lo es definitivamente, a cuando hacemos tratamientos ya para la enfermedad o cuando hacemos ya la rehabilitación de la misma enfermedad, no solamente es más barato, sino también es menos traumante física, psicológicamente. Y bueno, y este tema o el objetivo de esto es básicamente que ustedes me pregunten a mí, más que yo me la pase hablando y explicándoles qué es el cáncer, cuáles son los factores, sino también me gustaría que ustedes me fueran preguntando para ir haciendo una plática y una charla un poco más amena y menos aburrida. Entonces, siempre hay que tomarse la vida a pecho. Nosotros pensamos que por ser jóvenes o por ser adultos tenemos más o menor riesgo de tener cáncer. Simplemente por el hecho de estar vivos tenemos ese riesgo y es un riesgo considerable porque pues al final no sabemos en qué va a terminar todo esto. De hecho, el cáncer de mama, al igual que el cáncer cervicouterino, se pelean constantemente el primer y el segundo lugar en cuanto a muertes en México. En el 2020 fue el último que nos dice que el cáncer de mama tuvo el primer lugar. Entonces, lo más importante de esto es que ustedes, número uno, aprendan cuáles son los síntomas, pero sobre todo también, además de eso, que generarles una idea de autoconocimiento, de autoexploración, pero también vamos a platicar un poquito de que existen algunas mujeres para las cuales no está hecho esto. Eh, Perdón, me voy a regresar un poquito. Entonces, se piensa o se dice también que el cáncer de mama está súper asociado a la tendencia familiar. Y entonces llegan muy espantadas porque mi mamá tuvo, mi abuela tuvo, cuando realmente la cuestión genética, hablando del BRCA1 y BRCA2, que son los genes que están asociados tanto al cáncer de mama como al cáncer de ovario, solo abarca un 15% de aquellas mujeres que les diagnosticamos cáncer. Quiere decir que el otro 85% de las mujeres con cáncer solamente tenían ciertos factores de riesgo. ¿Y por qué digo ciertos? Porque ahorita que los empiece a numerar, van a ver que la mayoría van a decir, híjole, yo soy, híjole, yo tengo eso, pero tienen que saber que la mayoría de estos factores de riesgo se quedan simplemente en factores. ¿Qué quiere decir? Hay mujeres que no tienen ningún factor y desarrollan cáncer de mama, y hay mujeres que tienen todos los factores y no desarrollan cáncer de mama. Entonces, no tenemos que ser tan estrictos y sobre todo yo siempre les digo a mis pacientes que la calidad de vida es lo más importante y crean o no, la psicología, o sea, el siempre estar pensando en, híjole, si tengo cáncer, híjole, ya me duele y tengo cáncer, híjole, ya esto y ya tengo cáncer, pues bueno, también se van lastimando ustedes solitas. Entonces, de los principales factores de riesgo, la edad. Sabemos que a mayor edad tienen más riesgo de presentar cáncer de mama. A partir de los 45 y sobre todo en México a los 51 años es cuando hacemos mayor diagnóstico de cáncer.
Es por eso que no empezamos los estudios a los 40 años, sino los empezamos desde mucho antes. Repito, el objetivo es diagnosticar cosas cuando apenas están muy al inicio. Segundo, pero bueno, pero también eso no significa que las mujeres de menos de 45 años no tengan riesgo. Desafortunadamente, cada vez hay más mujeres que presentan cáncer a edades jóvenes. Y jóvenes me estoy refiriendo alrededor de los 25, 35 años. La mujer más pequeña que en mi experiencia he visto tiene 23 años. Entonces, no por eso debemos de confiarnos. Y también, por ejemplo, muchas mujeres me comentan que después de los 65 años, en el IMSS ya muchas veces ya no les quieren hacer estudios porque pues piensan que ya que su oportunidad de cáncer ya no existe, aunque baja, sigue existiendo. Entonces, lo principal es hacer todos estos estudios de acuerdo a como el médico se los vaya solicitando. El segundo, se llaman estados de hiperestrogenismo, perdón. El hiperestrogenismo quiere decir mucho estrógeno. Estas mujeres principalmente son las que tienen sobrepeso, obesidad, porque el mismo tejido graso extra produce estrógenos y no de una buena calidad. Entonces, el sobrepeso lo hace. Mujeres, por ejemplo, que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero no todas, sino sobre todo las que dejan de menstruar por muchos meses. Esas mujeres están sometidas a este mismo estado. Entonces, los estrógenos que la mujer puede producir extra también pueden ser un factor de riesgo. Y sobre todo, hablando de los estrógenos, mucho miedo de las mujeres son acerca de los anticonceptivos, acerca de la terapia de reemplazo hormonal, acerca de los tratamientos de fertilidad. Y voy a desglosarlo un poquito. Las mujeres que tienen mayor riesgo de cáncer secundario a estos medicamentos son las que tienen terapia de reemplazo hormonal. Estas, pero no por haberlas ocupado por un periodo corto de tiempo. Ya está bien establecido que cuando los damos más allá de 5 o 6 años, es cuando el riesgo incrementa. Pero si nosotros lo damos por un periodo más corto, no les aumentamos como tal el riesgo. Las pastillas anticonceptivas se ha tratado en diferentes estudios de asociar con el cáncer y la realidad es que no se ha encontrado una relación directa con esta. La tercera, la terapia más bien, perdónenme, la terapia de fertilidad, o sea, esas hormonas que se inyectan para poder hacer una estimulación mejor de sus ovarios. Tampoco se ha visto una asociación directa con el cáncer de mama. Entonces, por tal motivo, tengan confianza de utilizar estos medicamentos, pero siempre y cuando estén vigilados por un médico, de preferencia por un ginecólogo a la hora de estar utilizando hormonas y apoyados nosotros siempre de un oncólogo especialista en mama, cuando ya no empiezan a salir las cosas tan normales como nosotros pensamos. Siguiente factor de riesgo, en cuanto a las mujeres que dejan, más bien que empiezan a menstruar más jóvenes y dejan de menstruar más grandes, o sea, mujeres que empiezan en menos de los 12 11 años y mujeres que terminan después de los 55 años. Es el mismo estado del hiperestrogenismo. Se ha visto que se asocia, pero realmente tampoco hay una relación directa. En cuanto a lo que comemos, pues está muy hablado siempre de que, pues ahora las hormonas que traen los alimentos, que si eso es lo que nos aumenta. Así una asociación directa, pues es muy difícil porque ni siquiera existen ese tipo de estudios como para poder validarlo. Pero lo que sí sabemos es el tabaquismo, el alcoholismo, el incremento en las carnes rojas, el incremento en los embutidos, eso sí nos puede traer mayor riesgo para presentar cáncer. Existen otras dos cosas que también son mitos
y que vengo a quitárselos. La primera, si la enfermedad o la condición fibroquística mamaria, esa es una condición benigna, que en un ratito hablaré más de ella, pero esta no tiene relación directa con el cáncer de mama. Siempre y cuando estemos bien seguros de que estamos estudiando bien esa condición fibroquística mamaria. Porque si bien los quistes no se asocian con una evolución al cáncer, la fibrosis mal estudiada, sobre todo los fibromas, son los que sí pueden avanzar hacia el cáncer, pero repito, los que no están bien estudiados. Entonces, siempre hay que tener una vigilancia estrecha, sobre todo de estos fibromas. Los quistes, su oportunidad de convertirse realmente es nula, pero la fibrosis, y repito, mal estudiada, es la que nos puede llevar a esto. Y sobre todo hay otros que dicen la densidad mamaria. Y a mí me llegan muchas de, oiga, doctor, es que aquí dice que mi mastografía, que la densidad mamaria es aumentada, y yo ya lo busqué en internet y eso me va a dar cáncer. No. La densidad mamaria, imagínense que la mama es como un entretejido de grasita, el 80% de la glándula es esto, pero hay mujeres que lo tienen más junto y hay mujeres que lo tienen un poquito más separado. ¿Y eso qué significa para la mastografía? Le dificulta el paso de los rayos X y entonces pues tiene una menor visibilidad. Es por eso que el ultrasonido es otra herramienta que tenemos y que ahora, más que antes de decirles antes de los 40 años ultrasonido, después de los 40 años mastografía, pues ya no lo tomamos tan así, sino ahora son complementarias, sobre todo después de los 40 años, que es cuando empezamos estos estudios continuos, es en donde les decimos, tómate los dos, no nada más uno u otro, porque la vista de diferentes maneras nos da una mejor aproximación. Antes de Sí, continuar, sí, perdón, tenemos aquí unos comentarios que nos está haciendo la audiencia. a la Eh, orden. una nos dice, ¿es cierto que si yo fumo pero mi pareja no, le puedo generar cáncer? Me pregunta un hombre o una mujer, porque digo, también existe el riesgo de cáncer para el hombre, aunque es más bajo. Entonces Es, ahí me refiero que si el es un hombre hombre. fuma, me refiero que si el hombre fuma y la mujer no. Exacto. ¿Estoy en lo Es un correcto? hombre que nos pregunta. Sí, definitivamente, como ustedes bien saben, existe los fumadores pasivos y realmente lo que genera el daño son todas esas sustancias que produce o que procesa nuestro cuerpo después de tener el contacto con esos químicos. Insisto, no es esto de alarma, o sea, no es así como mi pareja fuma, entonces yo ya tengo cáncer. No, son factores de riesgo y al final todas las mujeres, incluso sin ningún factor de riesgo, necesitan su exploración y necesitan su revisión. Y esto lo quiero dejar muy hincapié hacer hincapié en todos los factores de riesgo, porque pues no quiero que se espanten con esta plática, todo lo contrario, quiero que realmente tomemos conciencia de lo que es real y de lo que sí podemos hacer. Muchas gracias, doctor. Por aquí hay otra pregunta. Si nos apoya, igual siendo un poquito más corto con las respuestas, ya que hay varios que están preguntando. ¿Ok? El siguiente nos dice, hola, yo quiero preguntar si yo no di pecho a mis niños, ¿tengo mayor probabilidad de tener cáncer de mama? Definitivamente, ese era el siguiente punto que iba a dar, son los factores de protección. Y el principal factor protector número uno es la lactancia. Existen otros que no están bien estudiados, como la vitamina D, el calcio, porque no tomándolos no les disminuye el factor de riesgo. Entonces, definitivamente sí, sí aumenta el hecho y, por ejemplo, el hecho de no tener bebés también les aumenta un poco más el riesgo de cáncer de mama. Muchísimas gracias, doctor. Por aquí tenemos otra que nos dice, entonces me puedo hacer solo el ultrasonido porque tengo mama densa. Definitivamente necesitas los dos, siempre. Aunque nos marque una calificación que es BIRAT 0, que significa por este estudio no puedo ver, siempre se hacen los dos.
Ahora, cada vez tenemos mejores mastógrafos. De hecho, ahora hay unos que nos reconstruyen en tercera dimensión. Entonces, definitivamente, aunque diga densidad mamaria alta, tienes que hacerte los dos. La siguiente nos pregunta, cuando nos exploramos, ¿qué es lo que sí debemos sentir y lo que puede ser un riesgo de tumor? Eso, justamente esta es mi siguiente diapositiva. Me voy a tomar aquí 2 minutitos y sigo con las preguntas aprovechando esta. Lo más importante, número uno, ¿a partir de qué edad la mujer se debe de empezar a explorar? Pues definitivamente desde que empiezan con la producción hormonal, o sea, desde su primer menstruación, ya tenemos riesgo de empezar a desarrollar. Obviamente no es lo mismo después de su primer regla a los 13 años que después de los 40 años. Entonces, definitivamente después de los 20 años es cuando sí o sí mensualmente deben hacerse su exploración. Número uno, lo más importante es dividir su seno en cuatro cuadrantes. A partir de esto pueden hacerlo de tres diferentes maneras. Número uno, pueden hacer la exploración radial. ¿Qué significa eso? A partir del pezón, siguiendo en bolitas, tocando con la yema del dedo toda la mama. Y no solamente lo que ustedes sienten como grasita, sino hasta la línea axilar, o sea, abran ustedes su axila, se divide la línea axilar y en la línea axilar media hacia adentro es toda esa parte la que tienen que estar revisando. Y un poquito por debajo de donde está su clavícula. Entonces, como les expliqué, pueden hacerlo en sentido radial con la yema de los dedos, primero en una exploración superficial y luego presionando más y en el mismo sentido. Ahora, pueden hacerlo de arriba hacia abajo, en sentido transversal, como ustedes se sientan mejor, pero o pueden utilizar las tres si se sienten también bien. Pero la idea es que en la palpación sientan todo esto. Ahora, primero, me adelanté, perdón. Primero, es frente al espejo, en una semana después de haber dejado de menstruar, entonces levantan sus manos y lo primero que tienen que ver es simetría en ese levantamiento de los dos senos, pero también sobre todo que no se vean bultos, que no se vean áreas de retracción, o sea, imagínense, levantan esto y de repente el seno se les hunde o ven algo raro ahí. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer, exploración. Posteriormente es la palpación, como ya se las expliqué, radial, de arriba a abajo, transversal. Y por último, tienen que tocarse las axilas, porque también aquí se pueden sentir bultos. Ahora, no todos los bultos son igual a riesgo para cáncer. La condición fibroquística mamaria está aproximadamente en el 50 al 60% de todas las mujeres. O sea, es más fácil tenerlo. Ahora, es un poco difícil a veces explicarles cómo se siente la bolita, porque yo les digo, se tiene que sentir redondita, 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 se tiene que sentir que se mueve para arriba y para abajo, ¿ok? Y el dolor puede ser independiente, o sea, no porque duela o no duela, quiere decir que es o no es. Más bien es si uno está redondita y dos, si se puede mover. Si tiene estas dos características, lo más probable es que sea benigno, pero si no lo sientes regular o si lo sientes muy adherido hacia el fondo, pues tiene una probabilidad un poco mayor. Ahora, hay artículos incluso que señalan que las mujeres que realmente son muy aprensivas y que sentir cualquier cosa realmente les da mucho miedo, pues hay gente a la que no se les recomienda tanto. Hay gente que le decimos, ¿sabes qué? Mejor tú ve con tu médico cada 6 meses, una exploración, y entonces ya estás segura. Ahora, yo cuando vienen a mi consulta, cuando las estoy explorando, les digo, mira, pálpate aquí, siente esto. Ok, ¿ya lo sentiste? Sí, ¿cómo lo sientes?
No, pues lo siento planito, lo siento así, no, no me duele un poquito. Entonces le digo, bueno, ubícalo. Y cuando lo revises, entonces lo tienes que sentir igual. Si de repente sientes un crecimiento rápido, sientes retracciones, cambios en la piel, otra cosa, pues bueno, ahora tengo que decirles que para que lleguemos a ese punto en donde se ve un bulto, pues ya tiene que ser una bola de un tamaño considerable. Segundo, ya para que se retraiga la piel, ya para que hay algo que se llama piel en cáscara de naranja, que se ve así como con hoyuelos, como muy gruesa la pared. Eso es porque ya estamos hablando de cánceres ya más avanzados. Pero como les digo, lo que se trata es de palpar pelotas chiquitas. Se dice que la mastografía y el ultrasonido tienen la capacidad de detectar pelotitas de menos de 3 milímetros. Los ginecólogos detectamos hasta que miden 5 milímetros y se ha visto que los pacientes lo detectan hasta que miden más de 1 centímetro. Entonces, ¿les recomiendo la autoexploración? Sí, siempre y cuando no cumplan las características que les dije, pero sobre todo vayan con su médico y que su ginecólogo las esté palpando y les diga dónde está su patología normal. Insisto, porque no todas las bolas son cáncer. No sé si con eso contesté esta pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Le voy a leer algunas otras que Perfecto. tenemos por aquí. ¿Sí? Dice, mi abuela y mi mamá desafortunadamente presentaron cáncer de mama. ¿Puedo prevenir que a mí me pase? Mira, actualmente existen, número uno, da- la, soci- la- en, bueno, en algunos laboratorios puedes hacerte los laboratorios que se llaman BRCA1 y BRCA2. Estos nos pueden decir tus genes específicamente, pero esto nada más nos habla de genética, no nos habla del otro 85% que no tiene factores de riesgo. Ahora, la prevención es la autoexploración, la exploración por el médico y sobre todo, si es necesario estarte haciendo, y eres joven, ultrasonidos rutinarios. O sea, a las niñas de menos de 30 años, por ejemplo, pues no les andamos pidiendo mastografías, sino a ellas básicamente las controlamos con el ultrasonido. Y con eso nos las llevamos hasta que nos puede aparecer alguna lesión que ya no nos parece tan normal y podemos brincar a los siguientes estudios, que puede ser la resonancia magnética, que puede ser la mastografía. Por último, existen algunos medicamentos que les llamamos quimiopreventivos, que solamente se los damos a aquellas mujeres que realmente su riesgo es muy alto. ¿Por qué? Estos quimiopreventivos lo que hacen es llevarlas a la menopausia. Entonces, pues imagínense a los 25 años darles este medicamento solamente por el riesgo que tienen de presentar cáncer, que es tu mami y tu abuela, desafortunadamente. Entonces, lo único que te puedo sugerir es no medicamentos ahorita, la autoexploración y tus revisiones constantes con el médico. Perfecto, doctor. La siguiente dice, me detectaron fibrosis después de tener a mi bebé. Definitivamente, después de la lactancia es un diagnóstico común, sobre todo porque imagínense que pues la mama se llena de muchos conductos, por eso en el embarazo pues al principio se ven muy grandes y posteriormente de la lactancia pues todos esos conductitos se van deshaciendo y se van haciendo chiquitos, por eso la mama se cae un poquito. Todos esos conductos pueden taparse y al taparse generan esa fibrosis. Entonces es común, pero no significa cáncer, no significa que haya habido algo en la lactancia. No sé si hay otra pregunta. Sí, tenemos otra. Ujú. Dice, entonces los hombres también pueden tener cáncer de mama. ¿Cómo lo puedo Defini- prevenir? bueno, definitivamente nosotros tenemos muchísimo menor probabilidad de desarrollar cáncer, o sea, 1 en 1000, haz de cuenta. Pero definitivamente, sobre todo las personas que tienen sobrepeso, como tienen más grasa en los pectorales, eso es un factor de riesgo para esto.
Ahora, para el hombre, pues no, realmente no hay ninguna cosa para prevenirla. De hecho, pues tampoco hay como estudios constantes. Nosotros sí es, bueno, te palpas una bola, te duele, entonces pues ya, hay que ir al médico y hay que hacer ciertos estudios. Al final, esa es una de las siguientes partes de las que voy a hablar de los síntomas. No sé si algo más preguntas en esto. Sí, tenemos otra. Dice, a mi hija le diagnosticaron un quiste cuando inició su menstruación. ¿Qué puedo hacer para prevenir? Realmente nada, o sea, insisto, los quistes, la fibrosis, son situaciones que aparecen tanto porque se tapan los conductos, pero son 100% benignas en el caso de los quistes, 99% benignas en los casos de los fibromas. Eh, como tal, pues protegerte contra un quiste, pues nuestro cuerpo produce cosas siempre y no necesariamente son malas. Entonces, no satanicemos como tal estas dos cosas, no te preocupes, o sea, la realidad es que esto no va a progresar a nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la siguiente es, actualmente tengo cáncer de mama y estoy en tratamiento con quimios. ¿Por qué se va el periodo? Eh, bueno, primero que todo, malas noticias, échale ganas, todo va a salir bien. El problema son los medicamentos estos que les estaba platicando, como el tamoxifeno, raloxifeno, inhibidores de la aromatasa, que son medicamentos que bloquean los estrógenos. Y los estrógenos son los responsables de producir los óvulos. Entonces, por eso les decía que estos medicamentos lo que hacen es llevarlas a la menopausia. Está pasando algo así contigo. Muy bien, la siguiente dice, aparte de las anomalías que puedan alertar. Híjole, perdón, no escuché la pregunta, se cortó. Creo que hay un poquito de problemas de conexión, entonces voy a seguir platicando un poquito de los factores protectores y ahorita a ver si podemos conectar. ¿Sí me escuchan, verdad? ¿O no me escuchan? Ok, gracias, ya vi que sí me escuchan, gracias. Bueno, hace ratito alguien me preguntaba sobre la lactancia y los factores protectores. Bueno, ya un poco les adelanté en donde llevar una alimentación balanceada, sobre todo rica en fibra, baja en grasas saturadas, eso es lo que más nos va a ayudar, baja en azúcares, hacer ejercicio, o sea, al final esto es para mantener nuestro peso como ideal. Como ya les platiqué, específicamente el tabaquismo, el alcoholismo, las carnes rojas son las que se ha visto con un poquito más de riesgo, ¿ok? Y por último, la lactancia nos protege mucho, sobre todo más allá de un año. No solamente es la recomendación de 2 años por el hecho de los bebés y todo esto, sino también como protección para ustedes para el cáncer de mama. Y por último, hace ratito les decía de la vitamina D y el calcio, que definitivamente dietas bajas en estas dos cosas se ha visto mayor asociación con cáncer, pero desafortunadamente las que toman vitamina D y calcio, no tomándolo exógeno, o sea, por fuera, no les da más protección tampoco contra el cáncer. No sé si ya podamos, alguna pregunta. ¿Me escucha, doctor? Ahí te escucho ya, ahí te escucho. Perfecto. La siguiente dice, aparte de las bolitas, se pueden presentar Híjole, me quedé aparte de las bolitas, otras anomalías que puedan alertar, por ejemplo, como... ¿Me escucha? ¿Me escucha? me quedé aparte de las bolitas, ¿Sí me escucha? ahí te escucho, ahora te escucho con eco. Me quedé aparte de las bolitas, ahora te escucho con eco. Perfecto. Eh, aparte de las bolitas, se pueden presentar algunas otras anomalías que puedan alertar.
por ejemplo, comezón, cambio de color en los pezones? Mira, aparte de las bolitas, lo que más nos debe alertar son dolor, o sea, mastalgia, sobre todo la que no es cíclica. Ustedes ya saben que les duelen los senos un poquito antes o durante su menstruación. Segundo, pérdida de líquido, sobre todo sanguinolento o un líquido café por los pezones. Eh, Tercero, como les platicaba hace ratito, ya los cambios en el pezón, o sea, la inversión, los cambios en la piel, estos ya son datos de cáncer un poco más avanzados. Y regularmente cuando ya llegamos a este punto es porque ya podemos sentir una masa, o sea, un bulto. Definitivamente lo más común cuando hay mucha comezón, pues a veces es la misma hidratación de la piel. No dejes de ir a revisarte, digo, no tomemos por asentado esto, revísate, pero definitivamente la desviación del pezón, la comezón o los cambios en la piel es si ya sentimos un bulto y porque ya vamos en algo más avanzado. Perfecto. Ahí me escucha, ¿verdad? Perfecto, sí, ahí te escucho mejor. Sí. Sí. Dice, tengo más de 50. En la última mamografía que me realicé, el resultado fue fibrosis. ¿Debo realizar el siguiente examen antes de un año? Al año. Definitivamente nosotros tenemos una clasificación que se llama BIRATS y va del 0 al 6. BIRATS 1 y BIRATS 2, la probabilidad de cáncer es de menos del 2%, porque al final esto no es un diagnóstico, ¿ok? Esto nada más nos dice qué tan probable es que tenga cáncer con estos dos. Entonces, BIRATS 1, BIRATS 2, la probabilidad es muy baja y lo que quiere decir es que al año hay que repetir el mismo estudio. Si es BIRATS 3 y no se palpa ninguna masa, en 6 meses. Pero si es BIRATS 3 y se palpa, es momento de empezar a hacer algunas biopsias o pasar algunos otros estudios. Y hablando de los estudios, tocando este tema, solamente hay 3 estudios que están bien estudiados como para diagnosticar el cáncer de mama: el ultrasonido, la mastografía y, como les decía hace ratito, hay uno que se llama tomosíntesis, que es como una mastografía pero en tercera dimensión, y la resonancia magnética. O sea, que es rayos X, ultrasonido y resonancia. Actualmente existen y me preguntan en las consultas de otros tipos, pero la realidad es que no están bien validados. Estos 3 son los que podemos tomar mano. Repito, ultrasonido, rayos X, tanto en mastografía como en tomosíntesis y la resonancia magnética. Muchas gracias, doctor. La siguiente nos pregunta, ¿es cierto que la radiación de la mastografía puede dañar la tiroides? Las dosis de radiación son muy bajas, muy bajas. Digo, tampoco es como que les estemos mandando una mastografía cada mes, ¿no? No. Entonces, sí es muy baja y guiado por tu médico, realmente nunca te va a aumentar el riesgo de nada. También hace ratito les hacía el comentario, cada vez tenemos equipos más nuevos, cada vez las lastiman menos, porque pues antes eso era uno de los temas por los cuales no se querían revisar, ¿no? Pero ahora pues tengan confianza con estos nuevos equipos y con la tecnología que va avanzando cada vez. Perfecto. La siguiente nos pregunta, ¿la fibrosis en mama se puede convertir en cáncer de mama? No, como les platiqué, solamente que sean fibromas, o sea que ya son tumores más grandes, son los que tienen 1% de probabilidad, pero como les decía y les hice mucho hincapié, por médicos que no pueden revisar bien. ¿Por qué? Porque se los voy a poner de la siguiente manera, cuando las bolitas no son regulares, o sea, sus bordes son asimétricos, están pegados hacia la profundidad, eso sí tienen riesgo y hay que biopsiarlos. Ahora, cuando la fibrosis, cuando estas bolas miden más de 3 centímetros y causan dolor, es cuando ya pensamos en quitarlas, y no necesariamente porque tenga riesgo de cáncer, sino porque ya empieza a ser de un tamaño considerable que puede generar molestia.
La siguiente nos Otra vez te perdí. pregunta, si lacté a mi hija por 3 años, Si lacté a mi hija por 3 años, ok, avanzo un poquito más. Como les decía hace ratito, número uno, desde después de la primer menstruación, el factor hormonal ya empieza a tomar importancia. No por ser su primer menstruación quiere decir que ya tiene riesgo de... Es cuando necesariamente ya tienen que, desde ustedes, autoexplorarse, acudir con sus médicos de prevención para empezar a hacer un seguimiento de las mamas. Eh, no solamente hay que acudir cuando tengan síntomas, porque desafortunadamente, pues uno ya va cuando pues, ya no aguanta y a veces ya eso es muy tarde. Entonces, lo principal es la prevención. La siguiente, como les dije, los hombres también pueden tener cáncer, aunque la probabilidad es muy baja y en nosotros sí, no es necesario autoexplorarnos ni nada por el estilo. Ahora, ya les platiqué de los diagnósticos, en donde ultrasonidos, mastografías, resonancias magnéticas y sobre todo los pequeños puntos que les comenté acerca de no tenerle miedo. Insisto, la mayoría de mis pacientes no les gusta y de lo primero que se quejan es de, ay, doctor, es que duele mucho. Y luego, sobre todo, que pues ya es como, es que mi mamá me dijo que pues a ella le había dolido mucho, ¿no? Y entonces pues ya les metieron la dudita en la cabeza. Entonces no se preocupen, repito, cada vez es menos agresivo y también siempre tratar de acudir a centros especializados en este tipo de diagnósticos, porque si bien pues algunos laboratorios pueden tener equipos muy buenos, muy caros, pero si quien está tomando el estudio no es especialista en esto, podemos tener ciertos errores y pues un retraso en el diagnóstico, pues repito, para ustedes puede implicar muchas cosas. disculpe doctor, no sé si se leyó la pregunta de hace un momento. ¿Sí me No, a escucha? ver, dime. Si Sí te la escucho, sí te escucho. Ya no te escucho, creo. lacté a mi hija por mal, Solo me quedé en si ¿me escucha? lacté a mi hija por 3 años. ¿Sí me escucha? Te escucho, sí te escucho. Ahí. Una disculpa, es que el audio no nos está fallando. La Sí. pregunta era, si lacté a mi Si quieres, escríbemelo. O déjame ver el chat, a ver, déjame ver el chat porque como que no está funcionando. A ver, es cierto que la radiación en la última mamografía, estas ya los leímos. Entonces me puedo hacer solo el ultrasonido porque tengo mama densa. Esa ya la contestamos. A ver, la pregunta, si lacté a mi hija por 3 años, ¿fue normal? Definitivo. O sea, sí está bien. Después de los 12 meses estás cubierta y bueno, y pues el tiempo mayor pues va protegiendo más. Pero sí, o sea, no es por eso que hayas tenido mayor riesgo o menor, digo, mayor riesgo para cáncer. Sí estás protegida, muy protegida. No sé si haya alguna otra pregunta. Sí, en la cajita de preguntas y respuestas, webinar chat. A ver, ¿alguna otra pregunta? El martes me hicieron el estudio de MAKE. Me dieron un 3 de calificación en la escala que me acaba de comentar. ¿Eso tiene alguna probabilidad? Perdóname, cu- discúlpame, ahí sí, déjame estudio MAKE. Eh, la tomografía mamaria. Sí, no, la verdad es que la probabilidad es baja, pero como les estaba platicando hace ratito, lo mejor es ultrasonido combinado con mastografía, si es que ya tienes más de 40 años, y en el caso en el que salga anormal, brincar tanto a biopsias como
resonancias magnéticas. La tomografía sí, sí es un buen estudio, pero insisto, donde estamos más validados son con estos otros tres estudios. Y no, la escala 3 no es un riesgo alto para cáncer. Aparte de una bolita, ¿hay alguna otra alteración que debamos tomar en cuenta? Por ejemplo, comezón en los pezones, resequedad, cambios de color en la piel, mamas o pezones. Sí, esa ya la contesté, pero la repito. Número uno es bultos y dolor es de lo principal. Como dije, la inversión en los pezones, los cambios en la piel, sobre todo la secreción tanto sanguinolenta como café por los mismos, es en donde más riesgo tenemos de que ahora sí ya vayamos en una enfermedad, en la enfermedad un poco más avanzada. ¿Se es propensa a padecer cáncer de mama si uso por mucho tiempo algún anticonceptivo? No. Los anticonceptivos no están relacionados directamente con el cáncer. La única que está un poquito más relacionada es la terapia de reemplazo hormonal, que esa se da para los síntomas de la menopausia. Pero definitivamente puedes utilizar los anticonceptivos por 20, 30 años y no, aunque ya es mucho, yo te sugiero que mejor te operes si es mucho tiempo. Es cierto que el desodorante es cancerígeno. Bueno, mira, pues hasta el talco, ya ves que salió que Johnson y Johnson por ahí pagó y bueno, muchas cosas por el estilo. Definitivamente hay ciertos productos que sí son cancerígenos, pero no necesariamente tienen una relación directa. Entonces, y sobre todo con el cáncer de mama. Entonces, así como decir que el desodorante es igual a cáncer de mama, no, pueden contener algunos químicos, pero no, no es así esa relación. Para mujeres mayores de 40, mastografía, ¿el ultrasonido es complementario o solo con la mastografía? Los dos. Definitivamente uno ve cosas que no puede ver el otro. Entonces, hazte los dos como rutina. Me han dicho que si lacto sin tener bebés puede ser cáncer. ¿Es cierto? Dependiendo qué tipo de secreción tengas por el pezón. Número uno, como dije, si es un líquido café, si es un líquido sanguinolento, eso sí puede ser cáncer. Pero si lo que sale es un poco más transparente, blanquito, amarillito, pues esa puede ser por una producción extra de algo que se llama prolactina. La prolactina es una hormona que nos ayuda a lactar y que en ciertas condiciones, en algunas mujeres sin embarazo, sin lactancia, se puede elevar. Y eso puede ser desde la estimulación sexual y algunos otros tipos de ya enfermedades que pueden hacer que esta hormona se eleve. Pero insisto, no toda la secreción por pezón es cáncer y al final solamente con esas condiciones de sangre o cafecitas es cuando hay que preocuparse realmente. Esas serían todas las preguntas. Bueno, ok. No sé si alguien más tenga alguna última duda. Ok, se cierran a las 5:50 las preguntas. Tenemos 6 minutitos más. Ahora, bueno, voy a cerrar esto. Listo. Entonces, mis recomendaciones ya para terminar. Número uno, primero que todo, vayan con su médico, tengan la confianza de las exploraciones anuales, tengan la confianza de sus autoexploraciones mensuales, que un médico de preferencia les enseñe su propia anatomía, les enseñe cuáles son sus bolitas normales, identifíquenlas y posteriormente revísenlas con continuidad. Pierdan el miedo al cáncer, teniendo la confianza que si hacen una revisión constante, lo vamos a detectar temprano, porque al final estos estudios no disminuyen la probabilidad de cáncer, lo que disminuyen es la probabilidad de muerte, pero sobre todo de tratamientos más agresivos para ustedes. Entonces, a los 40 años,
si es que no tienen factores de riesgo, antes de los 40 años, como les digo, desde los 20 años hay que empezarse a revisar. Eh, y bueno, y sobre todo, pues no crean todo lo que hay en Internet. Definitivamente acérquense con su médico de confianza, si tienen oportunidad, hasta con un oncólogo. Ahora, aquí veo otras preguntas. Si hace un año me hicieron una mastectomía del seno izquierdo, ya terminé mi periodo de quimioterapias, felicidades, qué padre, pero no me dieron radioterapias, ¿es normal que no me las hagan? Sí, sí, las terapias coadyuvantes, quimioterapia, radioterapia, se dan de acuerdo al grado histológico, pero también de acuerdo al tipo celular que tienen. Y sobre todo que hay algunos tipos de tumores que son hormonodependientes y hay otros que no. Para eso se les hacen tantos estudios. Ya no es tan fácil como antes. De hecho, ahora pues ya vamos estudiando hasta más a profundidad los cánceres, ya llegamos hasta los genotipos, entonces ya vamos muy a profundidad y pues cada vez vamos a poder dar tratamientos más específicos y menos agresivos. Entonces sí, sí es normal. Ah, no, estoy jugando. Opérate para ya no tener hijos antes de los 30 años, provoca cáncer o en qué rango lo sugiere usted. No. Eh, De hecho, pues no hay relación directa entre la cirugía para no tener bebés y ningún tipo de cáncer. Esto ya es un comentario extra, pero de hecho, quitar las trompas de falopio, ya cuando no quieren tener hijos, obviamente, es un factor protector para el cáncer de ovario, pero de ovario, no tiene nada que ver con la mama. Entonces, las que están operadas para no tener bebés no tienen ningún riesgo para ningún tipo de cáncer, o sea, esto no se los aumenta. ¿Qué recomendaciones nos da a las personas que nos hemos operado y tenemos implantes para poder detectar cáncer y el tema de la descalcificación? Ok, bueno, aunque tengan implantes mamarios, las recomendaciones son las mismas que las que no lo tienen, ¿ok? O sea, al final sí hay que hacerse el ultrasonido, su mastografía. El tema del implante mamario tampoco se asocia con un aumento del riesgo de cáncer de mama. Ahora, el tema de la descalcificación, bueno, ese ya es otro tema hablando del climaterio, o sea, hablando de la menopausia. La menopausia sí, después de 5 años, sí tiene relación con la descalcificación porque se van perdiendo las células que rehacen el hueso. Pero bueno, pues esto no tiene que ver con el cáncer de mama. Ya esta pregunta bien te la contesto en el siguiente webinar de menopausia y descalcificación. Mm, eh, por último, yo doy consulta, bueno, la goserelina de 10,8 miligramos, ¿para qué sirve? Son inhibidores, esos nos funcionan son uno de los medicamentos para disminuir los estrógenos. Dependiendo el contexto en el que te lo estén dando, pues es para diferentes cosas, o sea, no es como para una sola cosa en específico, o sea, se los damos a mujeres para fertilidad, se los damos a mujeres con endometriosis, se los damos a mujeres con cáncer, o sea, insisto, es un poco inespecífica esa pregunta, inhibe los estrógenos. Pueden agendar citas conmigo, yo doy consultas de lunes a jueves, de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y los viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Pueden agendar a través de la aplicación, desde mi perfil, y cualquier otra duda, pues estoy al pendiente de lo que vayan necesitando. Muchas gracias a todos por su asistencia. De verdad espero próximamente estarlas conociendo también por vía videollamada, un poco más personal, para poder profundizar acerca de todas estas preguntas que son tan interesantes y son tan importantes para ustedes que sean respondidas. Muchas disculpas por las cuestiones técnicas y pues mucho gusto. Las veo pronto.